Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios, las historias y los enigmas que nos rodean. Hoy tenemos un tema que honestamente me tiene con la piel de gallina. Vamos a hablar de algo que podría cambiarlo todo, de un hombre que ha cautivado a millones, y de un destino que parece pender de un hilo. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de Can Yaman y lo que se avecina. Porque créanme, lo que está ocurriendo ahora mismo podría ser un punto de inflexión. ¿Listos para descubrir de qué se trata? Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para pulsar ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras entregas. Venga, vamos a ello. Can Yaman. Solo pronunciar su nombre evoca imágenes de pasión, carisma y un éxito arrollador. Este actor turco ha pasado de ser una estrella en su país natal a un fenómeno global en cuestión de muy poco tiempo. Sus telenovelas, llenas de romance, drama y ese toque tan característico de la producción turca, han conquistado audiencias en Europa, América Latina y más allá. ¿Quién no recuerda la intensidad de Erkenci Kuş o el drama apasionado de Dolunay? Sus personajes, a menudo galanes imperfectos pero seductores, han logrado conectar con el público de una manera muy profunda. La forma en que transmite emociones, su mirada intensa y esa presencia escénica innegable, lo han convertido en el favorito de millones. Pero más allá de las cámaras, la figura de Can Yaman ha generado tanto admiración como controversia. Su personalidad directa, su físico imponente y su forma de manejar su carrera han sido objeto de debate constante. Y es precisamente esta dualidad, esta mezcla de adoración y escrutinio, lo que nos lleva al punto crucial de hoy. Hablemos del juicio definitivo. Así es como muchos fans y medios de comunicación han empezado a referirse a una serie de eventos y decisiones que están marcando un antes y un después en la carrera de Can Yaman. No se trata de un juicio en el sentido literal de la palabra, aunque sí ha habido disputas legales y polémicas que han salido a la luz y que han añadido sal a la herida mediática. Más bien, se trata de un momento crítico en su trayectoria profesional, un punto de inflexión donde las elecciones que haga ahora, y cómo maneje las presiones que enfrenta, determinarán en gran medida el futuro de su imperio, como algunos lo llaman, un imperio construido a base de talento, esfuerzo y una dosis considerable de suerte y carisma que lo catapultó a la estratosfera del estrellato internacional. Uno de los aspectos clave que ha puesto a Can Yaman bajo los focos de este juicio, es su incursión en el mercado internacional, especialmente en Italia. Italia ha sido un país clave para él, donde ha sido recibido con los brazos abiertos, protagonizando series como Viola come il mare y participando activamente en programas de televisión, convirtiéndose en una figura querida y reconocida. Esta apertura al mercado italiano fue vista como un movimiento estratégico brillante, una forma de expandir su alcance y consolidar su fama fuera de Turquía, aprovechando la afinidad cultural y la pasión italiana por las historias románticas y dramáticas. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas y pétalos de rosa. Hemos visto noticias sobre desafíos de producción, diferencias creativas entre equipos de trabajo y, por supuesto, la inevitable y a veces cruel comparación con otros actores italianos consolidados y queridos por el público local. La presión de estar a la altura de las expectativas en un nuevo territorio es inmensa. ¿Logrará adaptarse y ganarse el corazón del público italiano de la misma manera que lo hizo con el turco, o incluso superarlo? La respuesta a esta pregunta es fundamental para entender la dirección que tomará su carrera a nivel global. El éxito o el fracaso en este mercado puede ser un divisor de aguas. Otro punto de gran interés y quizás el más ambicioso de todos, es su participación en proyectos de mayor envergadura, como su próxima incursión en el mundo de los superhéroes y la aventura, interpretando al legendario Sandokan. Este es un personaje icónico en Italia, con una larga y rica historia en la televisión y el cine. Evoca nostalgia y grandes expectativas en varias generaciones de espectadores. Asumir este rol es un desafío mayúsculo, una oportunidad de oro para demostrar su versatilidad actoral, su capacidad para encarnar personajes de gran envergadura y complejidad, y para dejar una marca imborrable en la historia del cine y la televisión. Pero también es un riesgo considerable, un salto al vacío con una red de seguridad muy fina. La expectativa es altísima, y si el proyecto no cumple con las expectativas de los fans más acérrimos del personaje o con las del público en general, podría tener un impacto negativo en su imagen y en la percepción de su talento. Los fans estarán observando cada detalle, cada movimiento de cámara, cada línea de diálogo, cada gesto.
La presión por triunfar en un proyecto tan emblemático, que ya tiene un legado importante, es inmensa y puede ser abrumadora. Y no podemos olvidar el lado más personal y mediático de su vida. Can Yaman es una figura que genera muchísima atención, y no solo por su trabajo en la pantalla. Sus relaciones sentimentales, sus declaraciones públicas, su estilo de vida, su dedicación al ejercicio físico, todo es analizado al detalle por la prensa especializada y sus legiones de seguidores. A veces, esta atención mediática puede ser un arma de doble filo que puede ser utilizada a su favor o en su contra. Si bien ayuda a mantenerlo en el ojo público, a mantener viva la llama de su popularidad, también lo expone a críticas constantes, a juicios sumarios y a la posibilidad de cometer errores que puedan ser magnificados hasta el infinito. La forma en que maneja esta presión mediática, cómo se comunica con sus fans, cómo se presenta ante el público y cómo gestiona las polémicas que inevitablemente surgen, son factores determinantes en cómo se percibe su imperio mediático. Hemos visto declaraciones suyas sobre su deseo de trascender el papel de galán, de buscar roles más complejos, más desafiantes y con mayor profundidad psicológica. Esto es un signo de madurez artística, una ambición saludable y necesaria para cualquier actor que aspira a dejar un legado duradero. Pero la transición no siempre es fácil ni lineal. El público se acostumbra a un tipo de personaje, a una imagen que ha sido exitosa. Cambiar esa percepción requiere tiempo, paciencia, una estrategia bien definida y, sobre todo, proyectos sólidos que respalden esa nueva dirección, que demuestren su capacidad camaleónica. El juicio definitivo pasa también por ver si Can Yaman logrará reinventarse, si podrá demostrar que es capaz de ir más allá de lo que lo catapultó a la fama, si puede mostrar otras facetas de su talento actoral. ¿Y qué hay de las controversias? Como mencioné antes, no todo ha sido un camino de rosas y aplausos. Ha habido acusaciones, malentendidos y, en ocasiones, una comunicación que ha sido interpretada de diversas maneras, a veces de forma desfavorable. La forma en que maneja estas situaciones, si opta por la confrontación directa, el silencio estratégico o la explicación pública detallada, tendrá un impacto directo en la percepción que se tiene de él. El imperio de una estrella no solo se construye sobre el éxito arrollador, sino también sobre la solidez de su reputación y la confianza que genera en su audiencia. La gestión de crisis y de controversias es un arte en sí mismo. Pensemos en otros casos de actores que han alcanzado un nivel de fama similar, que han conquistado el mundo. Muchos de ellos han tenido que navegar por aguas turbulentas, enfrentando críticas feroces, cambiando de rumbo profesional o incluso retirándose temporalmente de la vida pública para recalibrar su carrera y su enfoque. Can Yaman se encuentra ahora en una encrucijada similar, un momento decisivo donde las decisiones son cruciales. Las decisiones que tome en los próximos meses, las oportunidades que acepte y las que rechace, los proyectos en los que se involucren, todo ello está bajo un intenso escrutinio público y de la industria. El término imperio puede sonar un poco grandilocuente, un poco exagerado, pero si pensamos en el alcance global de su fama, en la cantidad masiva de seguidores que tiene en todo el mundo, en el impacto que sus producciones tienen en las audiencias y en la industria del entretenimiento, no es una exageración decir que ha construido algo significativo, algo sólido y expansivo. Y como cualquier imperio, necesita ser defendido con inteligencia, expandido con audacia y gestionado con sabiduría para perdurar en el tiempo y resistir los embates de la industria. Por eso este juicio definitivo no es solo un titular llamativo para captar la atención. Es una metáfora poderosa de un momento crucial en su carrera. Es el momento en que se evalúa su capacidad para adaptarse a los cambios, para crecer como artista, para superar los desafíos que se le presentan y para consolidar un legado que trascienda las tendencias pasajeras. ¿Logrará Sandokan ser un éxito rotundo que marque un antes y un después en su carrera? ¿Continuará Viola come il mare cautivando audiencias con su química y su drama? ¿Cómo manejará la presión mediática, las inevitables críticas y las expectativas de un público cada vez más exigente? Estas son las preguntas que flotan en el aire, las incógnitas que todos estamos ansiosos por resolver, y cuyas respuestas marcarán, sin duda alguna, el futuro de su carrera y la fortaleza de su imperio. Es importante recordar que detrás de la imagen pública, del actor exitoso y carismático, hay un ser humano con sus propias aspiraciones, sus miedos, sus ambiciones y sus vulnerabilidades. Y como espectadores, como fans, tenemos el poder de influir en o movemos su trayectoria, en cómo la interpretamos.
Podemos optar por criticar cada paso en falso, por enfocarnos en los errores, o podemos observar con interés y empatía cómo navega por estas aguas turbulentas, apoyando su crecimiento como artista y reconociendo su esfuerzo y dedicación. El mundo del entretenimiento es un ecosistema volátil y efímero, y las estrellas pueden ascender y descender con la misma rapidez con la que aparecieron. Lo que distingue a las leyendas a las estrellas que perduran, es su capacidad para reinventarse constantemente, para adaptarse a los cambios vertiginosos de la industria y para mantener una conexión genuina y profunda con su público, que se traduce en lealtad a largo plazo. Can-Yaman tiene, sin duda alguna, el potencial para lograrlo, pero el camino no está exento de obstáculos, de pruebas y de momentos de incertidumbre. Estamos en un momento fascinante de su carrera, un momento que se siente como el clímax de una historia épica. Veremos si este imperio que ha construido se fortalece aún más, se expande a nuevos horizontes y se consolida como una potencia en el entretenimiento global, o si se tambalea ante las presiones y los desafíos. La verdad es que el tiempo lo dirá, pero el juicio definitivo ya ha comenzado, y todos estamos atentos, con el corazón en un puño, a ver el desenlace de esta apasionante historia. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este análisis profundo sobre la situación de Can-Yaman y este crucial momento en su carrera. Hemos visto cómo su éxito global, sus incursiones estratégicas en nuevos mercados como Italia, y sus ambiciosos proyectos venideros como Sandokan, lo colocan en una encrucijada vital. Hemos reflexionado sobre cómo maneja la intensa atención mediática, las inevitables críticas y su deseo de evolucionar como actor y como artista, todo ello parte de lo que hemos denominado el juicio definitivo para su imperio en el mundo del entretenimiento. Es un momento clave que, sin duda alguna, definirá su trayectoria futura y su legado. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Can-Yaman y que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión, su perspectiva sobre este tema. ¿Qué creen ustedes? ¿Tendrá éxito en sus próximos proyectos, especialmente con Sandokan? ¿Cómo ven el futuro de su carrera a largo plazo? ¿Ha construido un imperio sólido o es algo más efímero? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, me fascina leerlos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante y enriquecedor, no olviden darle un gran me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos, con sus conocidos, con otros fans de Can-Yaman, para que más personas puedan enterarse de este tema tan interesante y para que nuestra comunidad crezca. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal si quieren seguir descubriendo análisis como este y activen esa campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo y no se pierdan absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces. Un abrazo fuerte para todos.